Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí listo para traeros un nuevo vídeo lleno de noticias frescas, un poquito de drama y sobre todo, mucha información jugosa sobre uno de los actores turcos que más pasiones levanta del mismísimo Can Yaman. Hoy vamos a hablar de un incidente inesperado que ha ocurrido durante uno de sus intensos entrenamientos. Sí, habéis oído bien. Parece que incluso los superhéroes de la vida real, como nuestro Can, tienen sus momentos de vulnerabilidad. Así que agarraos a vuestras sillas, porque vamos a desgranar todos los detalles de este pequeño susto y a analizar cómo ha afectado a su rutina y a sus próximos proyectos. Pero antes de que empecemos con toda la chicha, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las últimas noticias sobre vuestras celebridades favoritas, y si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Es completamente gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Can Yaman es conocido por su dedicación al fitness y a su impecable estado físico. El actor no escatima en esfuerzos cuando se trata de entrenar y mantener ese cuerpazo que tanto nos gusta. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones compartiendo vídeos y fotos de sus duras sesiones en el gimnasio, levantando pesas, practicando boxeo y realizando todo tipo de ejercicios de alto impacto. Es un verdadero atleta. No se trata solo de vanidad, sino también de una disciplina que le permite mantener la energía necesaria para afrontar los exigentes ritmos de rodaje y las largas jornadas de trabajo. Además, Can ha declarado en varias ocasiones que el ejercicio es una forma de liberar estrés y de mantenerse centrado. Pero precisamente esa intensidad en sus entrenamientos es lo que, al parecer, le ha jugado una mala pasada recientemente. Según fuentes cercanas al actor y algunos medios de comunicación turcos, Can Yaman sufrió un pequeño accidente durante una de sus sesiones de entrenamiento. A ver, antes de que empecéis a preocuparos demasiado, quiero aclarar que afortunadamente, no ha sido nada grave. Pero sí lo suficientemente significativo como para interrumpir su rutina habitual. De hecho, la noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando un aluvión de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus fans de todo el mundo. @Get Well Soon Can Yaman se convirtió rápidamente en trending topic en varias plataformas, demostrando una vez más el enorme cariño que el público siente por este actor. La información que tenemos es que el incidente ocurrió mientras Can realizaba ejercicios con pesas. Parece ser que en un momento dado perdió el control de la carga, lo que le provocó una lesión muscular. No se han especificado los detalles exactos de la lesión, pero se habla de una posible contractura o distensión en la zona lumbar. Lo que sí está claro es que el dolor le impidió continuar con el entrenamiento y le obligó a buscar atención médica. Las fuentes indican que el peso que estaba levantando era considerable, superando su marca personal habitual, lo que podría haber contribuido al incidente. Algunos especulan que la fatiga acumulada, producto de las intensas jornadas de trabajo y los viajes constantes, también pudo haber jugado un papel importante. Inmediatamente Can fue atendido por un equipo de especialistas que le diagnosticaron la lesión y le recomendaron reposo y fisioterapia. Al parecer, el actor ha seguido al pie de la letra las indicaciones médicas y se encuentra en pleno proceso de recuperación. De hecho, algunas fuentes aseguran que ya ha comenzado a realizar ejercicios de rehabilitación para fortalecer la zona afectada y volver lo antes posible a su rutina habitual. Su equipo médico está supervisando de cerca su progreso y ajustando el plan de tratamiento según sea necesario. Se sabe que está recibiendo sesiones de fisioterapia diarias, combinadas con ejercicios de bajo impacto y estiramientos para mejorar la flexibilidad y reducir el dolor. Ahora bien, ¿cómo afecta este incidente a los próximos proyectos de Can Yaman? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante. Como sabéis, el actor tiene varios proyectos en marcha, tanto en Italia como en Turquía. Estaba previsto que comenzara a rodar una nueva serie en las próximas semanas, pero, obviamente, este pequeño contratiempo ha obligado a posponer el inicio de la producción. Se trata de una ambiciosa producción que promete ser un éxito de audiencia, con una trama llena de acción, romance y suspense. Can Yaman interpreta el papel protagonista, un personaje complejo y desafiante que requiere una gran exigencia física.
Los responsables de la serie, por supuesto, han mostrado su apoyo a Khan y han asegurado que están dispuestos a esperar a que se recupere por completo antes de comenzar a grabar. Entienden que la salud del actor es lo primero y que no quieren poner en riesgo su bienestar. Así que, por el momento, la fecha de inicio del rodaje queda en suspenso. Han emitido un comunicado oficial en el que expresan su total apoyo al actor y le desean una pronta recuperación. También han asegurado que están evaluando diferentes opciones para reorganizar el calendario de producción y minimizar el impacto del retraso. Pero eso no significa que Khan esté parado. Al contrario, el actor está aprovechando este tiempo de recuperación para concentrarse en otros aspectos de su carrera. Se rumorea que está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos, leyendo guiones y reuniéndose con productores y directores. También está dedicando tiempo a sus redes sociales, donde sigue en contacto con sus fans y comparte mensajes de apoyo y agradecimiento. Se dice que está considerando la posibilidad de dirigir su propia película en el futuro, un proyecto que le permitiría explorar su creatividad y mostrar una faceta diferente de su talento. De hecho, hace unos días, Khan publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que hablaba sobre el incidente y agradecía a sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación. En el mensaje el actor aseguraba que se encontraba bien y que estaba trabajando duro para recuperarse lo antes posible. También prometía que volvería más fuerte que nunca y que no defraudaría a sus fans. Acompañó el mensaje con una fotografía en la que se le veía sonriendo, demostrando su optimismo y determinación. Este mensaje, como era de esperar, generó una avalancha de comentarios y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación y le animaron a no rendirse. La verdad es que Khan Yaman cuenta con una legión de fans incondicionales que lo apoyan en todo momento y que están deseando verlo de nuevo en la pantalla. Los fans han organizado campañas en redes sociales para mostrar su apoyo y enviarle mensajes de ánimo. También han creado vídeos y collages con fotos de sus mejores momentos, demostrando su admiración y cariño. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a todos los seguidores de Khan Yaman que están viendo este vídeo. Sé que sois muchos y que estáis muy preocupados por su estado de salud. Así que quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Khan se está recuperando bien y está muy agradecido por todo vuestro apoyo. Así que, por favor, seguid enviándole vuestras buenas vibras y vuestros mensajes de ánimo. Estoy seguro de que eso le ayudará a recuperarse aún más rápido. No olvidéis usar el hashtag #KhanYamanWeAreWithYou para que sepa cuánto lo queremos. Ahora bien, volviendo al tema del incidente, es importante destacar que este tipo de lesiones son bastante comunes entre los atletas y las personas que practican ejercicio de alta intensidad. El cuerpo humano tiene sus límites y, a veces, es necesario parar y descansar para evitar lesiones mayores. En el caso de Khan Yaman, parece que el actor se excedió un poco con el entrenamiento y su cuerpo le pasó factura. Algunos expertos señalan que es fundamental escuchar al cuerpo y adaptar la intensidad del entrenamiento a las condiciones físicas y al nivel de fatiga. También es importante realizar un calentamiento adecuado antes de comenzar el ejercicio y estirar los músculos después para evitar lesiones. Pero lo importante es que ha sabido reaccionar a tiempo y que está tomando las medidas necesarias para recuperarse por completo. Además, este incidente le ha servido para reflexionar sobre la importancia de escuchar a su cuerpo y de no sobrepasar sus límites. Estoy seguro de que a partir de ahora, Khan será aún más consciente de la necesidad de cuidar su salud y de no arriesgarse innecesariamente. Este incidente podría incluso llevarlo a replantear su rutina de entrenamiento y a buscar un enfoque más equilibrado y sostenible a largo plazo. Y hablando de salud, quiero recordaros a todos la importancia de hacer ejercicio de forma regular y de llevar una vida saludable. Pero también es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y no sobrepasar nuestros límites. Si sentís dolor o molestias durante el ejercicio, no dudéis en parar y descansar. Y si la molestia persiste, consultad a un médico o a un fisioterapeuta. La salud es lo primero. No hay que obsesionarse con la perfección física, sino buscar un equilibrio entre el bienestar físico y mental. En definitiva, el incidente de Khan Yaman nos recuerda que incluso las estrellas de Hollywood, incluso los galanes turcos que parecen hechos de acero, son humanos y pueden sufrir lesiones. Lo importante es saber reaccionar a tiempo y tomar las medidas necesarias para recuperarse por completo. Y sobre todo aprender de la experiencia y no volver a cometer los mismos errores. La humildad y la capacidad de aprender de los errores son cualidades admirables en cualquier persona,
y Kanyaman ha demostrado tenerlas. Así que ya sabéis, mucho ánimo a Kanyaman en su proceso de recuperación. Estamos seguros de que volverá a estar en plena forma muy pronto y de que nos seguirá deleitando con su talento y su carisma en la pantalla. Y a todos vosotros, mis queridos suscriptores, os animo a seguir cuidando vuestra salud y a no sobrepasar vuestros límites. Recordad que la salud es el tesoro más valioso que tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos hablado del inesperado incidente que ha sufrido Kanyaman durante su entrenamiento, de cómo ha afectado a sus próximos proyectos y de la importancia de cuidar nuestra salud y escuchar a nuestro cuerpo. Además, hemos visto cómo el cariño y el apoyo de sus fans son un factor clave en su proceso de recuperación. Como siempre, quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Así que muchísimas gracias. Sin vosotros, este canal no sería posible. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del incidente de Kanyaman? ¿Creéis que debería tomarse un descanso más largo para recuperarse por completo? ¿O pensáis que debería volver a entrenar lo antes posible, pero con un enfoque más moderado? ¿Habéis sufrido alguna vez una lesión similar mientras hacíais ejercicio? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid y suscribiros. También podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con mis seguidores. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, cuidarse es quererse.